Javier Velázquez Quesquén. Javier Velázquez Quesquén, del Partido Aprista. Peruano Javier Velázquez Quesquén, congresista, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Cristian. Bueno, vamos a hablar de política esta noche, casi de manera exclusiva, y estamos ya con nuestro primer invitado, que es el congresista del Partido Aprista. Ha sido congresista varias veces por el Partido Aprista, ha sido presidente del Congreso de la República del Perú, ha sido presidente del Consejo de Ministros, es un norteño sagaz y es el ícono también de un partido político, es el congresista Javier Velázquez Quesquén, que nos acompaña en esta primera parte del programa. Javier, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias. Lo primero que valdría la pena comentar es lo que ha dicho el presidente Pedro Pablo Kuczynski con respecto a Venezuela, la moción que ustedes han firmado ayer y de alguna manera han liderado también en el Congreso, y la situación que preocupa a todos sobre lo que puede pasar en este país hermano. Bueno, primero diré que me parece muy bien que el presidente de la República, el procedimiento, él como por mandato de la Constitución, él dirige la política exterior. Es evidente que él se está sometiendo responsablemente a los protocolos que establece Cancillería cuando se ha solicitado, y también nosotros lo hemos pedido, de que se llame en consulta al embajador, que es una medida diplomática que tiene como propósito llamar la atención en un país donde, como tú lo has dicho, se están no solamente violentando los estándares democráticos. Y aquí cabe reiterar algo. Hay un principio universalmente reconocido, el de no intervención en los asuntos de otros países, pero este principio, como todo, tiene su excepción. Cuando hay grave violación a los derechos humanos, es evidente que los países no podemos voltear la espalda, los parlamentos no podemos voltear la cara. Ayer los congresistas de Frente Amplio han dicho que ahí se vive una democracia y que lo que se pretende más bien es interrumpir la democracia con una decisión del Parlamento de haber iniciado un juicio político al señor Maduro por haber instrumentalizado no solamente al Poder Ejecutivo, sino al Consejo Nacional Electoral, al Poder Judicial, que están integrados por gente vinculada al partido de ellos, para impedir una expresión democrática y voluntaria del pueblo de ir a un referéndum que tiene como propósito revocar o recortar el mandato del señor Maduro. Pero en ese contexto, lo que hemos aprobado el día de ayer por una amplia mayoría es condenar estos hechos de violencia, de alteración del orden democrático. Cuando en un país se altera el orden democrático, ese nuevo escenario es el camino abierto para que los autoritarismos puedan violar derechos humanos. Hay líderes políticos que están apresados de mucho tiempo atrás. Es evidente que hay una resistencia del gobierno del señor Maduro a que los ciudadanos mayoritariamente puedan poner en marcha una herramienta que la Constitución le provee, el cual es promover un referéndum revocatorio. De tal manera que el día de ayer se ha condenado estos hechos. El Parlamento peruano, democráticamente, ha aprobado esta moción, lamentando que algunos congresistas de Frente Amplio, que ayer, por la elección que se hizo de los miembros del Banco Central de Reserva, dijeron que había un golpe de Estado. Sí, no dicen nada con respecto a lo que pasa en Venezuela, donde dicen que hay una democracia y que antes bien nosotros queremos entrometernos en ese proceso democrático. Dos temas. El primero es la cantidad de peruanos que en la actualidad están en Venezuela. Suman varias decenas de miles de compatriotas que viven allá y que por supuesto sobreviven y sufren las inclemencias de esta situación de coyuntura, digamos, tan penosa. ¿Ustedes están pensando contactarse con ellos? ¿Tienen relaciones de comunicación? ¿Están velando para que la Cancillería se preocupe por lo que pasa con nuestros compatriotas? Cancillería ya lo está haciendo. Inclusive tengo entendido que en la Comisión de Relaciones Exteriores ya se ha procurado un informe. Es evidente que tenemos que tener una preocupación por los hermanos peruanos que desarrollan alguna actividad en Venezuela o que están residiendo allá. Pero yo creo que la preocupación del Parlamento, siendo importante preocuparnos por nuestros connacionales, es por toda la sociedad venezolana que ve peligrar uno de los principios fundamentales de la democracia. Se altera la democracia
como te repito, los autoritarismos tienen cancha abierta para hacer lo que quieran con los ciudadanos, ¿no? Ahora, esto que tú comentas y que yo también señalé al principio con respecto a, digamos, la manera como Frente Amplio mira el proceso venezolano, es una constante de ellos. ¿Cuál es la razón que tú crees que está detrás de ese comportamiento que para muchas personas puede ser inexplicable, para otros es explicable? Tú tienes mucha experiencia política y estás mirando el escenario hace rato. ¿Qué cosa explica ese comportamiento con respecto de Venezuela? ¿Es cierto o no es cierto que existe un vínculo, no sé, económico, y que parte de ese Frente Amplio y algunas personas importantes han sido financiadas con dinero venezolano, específicamente del señor Hugo Chávez y después del señor Maduro? ¿Eso es el vínculo que hace que cada vez que se hable de Venezuela se pongan de perfil? El vínculo mayor evidentemente es ideológico. Obviamente que la izquierda ha sido, todos los que hoy forman parte mayoritariamente del Frente Amplio han sido activistas de lo que fue en su momento el movimiento aldista que promovió Hugo Chávez en varios países y que obviamente contaban a través de llamados programas sociales con el financiamiento económico. De tal manera de que es evidente que hay un gran componente ideológico, pero también económico. Y eso no lo pueden negar los señores de Frente Amplio. El señor Hugo Chávez ha financiado, no solamente en el Perú, sino en países adscritos a esta corriente en América Latina del alvismo, económicamente con plata de los petrodólares, ¿no? Si el Frente Amplio critica a Venezuela, al gobierno del señor Nicolás Maduro, él puede perfectamente hacerles recordar ese financiamiento de los petrodólares y va a dejar pues al descubierto en realidad cuál es la catadura, digamos, que tienen estos señores congresistas. ¿Así está la cosa? Así es, pero yo lamento porque ellos el compromiso cuando son parlamentarios es para con el país. Cuando ya son representantes en el Congreso es evidente que representan a la nación y ellos han sido elegidos democráticamente y su participación en el Congreso es respetada escrupulosamente bajo estos principios democráticos. Entonces hay que hay que predicar con el ejemplo. Entonces decir que en Venezuela la moción pretende alterar, violentar una democracia que tiene problemas, por favor. Ahí lo que hay es un autoritarismo encubierto bajo la mascarilla de democracia y que está afectando gravemente derechos humanos. Por eso es que se justifica la intervención del Parlamento peruano y otros parlamentos. Y me parece prudente la posición del presidente Kuczynski, dejando en manos de Cancillería todos los pasos que diplomáticamente se tienen que dar para llamar la atención y que el Perú pueda no solamente hacer una reflexión, sino indignarse ante un hecho tan grave como el que sucede en Venezuela, ¿no? Ahora, ayer tuvimos una conversación muy grata con el señor Marco Arana, que es vocero principal de Frente Amplio, una llamada telefónica ayer en el programa acá, en Redes y Poder. Y bueno, él manifestaba, como muchos otros congresistas del Frente Amplio, su preocupación y un poco su indignación por la designación de varios de estos directores del Banco Central de Reserva. Hizo referencia, en primer lugar, después te quiero preguntar por Rafael Rey, te quiero preguntar primero, por favor, por el señor Klimper. Y entonces él decía que no era posible que Klimper fuera un director del BCR votado por el fujimorismo porque tenía una investigación fiscal. Y que eso entonces era como un cargo muy importante y que teniendo una investigación fiscal, entonces se estaba, digamos, haciendo se estaba forzando la figura de poner a un director con esos, digamos, pergaminos, así lo dijo de alguna manera él. Entonces yo le recordé al señor Marco Arana que la señora Verónica Mendoza también tiene una investigación fiscal por las agendas donde aparece su nombre, aparece su firma, aparece su letra, que tiene que ver con los dineros recibidos a esa ONG que se llama Prodin, que recibía dinero desde Venezuela y desde Chávez para financiar al Partido Nacionalista al cual ella pertenecía, y a Nadine Heredia, donde ella era secretaria justamente de la señora primera dama. Y entonces le preguntaba, entonces, ¿cómo se puede contemporizar que ustedes critiquen al señor Klimper porque en ese cargo de BCR no puede haber una persona investigada en la Fiscalía,
y ustedes tengan a una candidata presidencial, no solamente que ha sido y que está siendo investigada, sino que no va a la fiscalía y que ha mentido en ese Congreso de la República, en ese Congreso anterior de la República, en la comisión donde dijo que esas agendas no eran de ella y que ella no había escrito ahí. Entonces, ¿cómo se puede... ¿Cuál es tu opinión con respecto a este tema? Primero el tema formal y legal y luego el tema político. El tema formal y legal es que por mandato de la Constitución de los 7 miembros del BCR, el Poder Ejecutivo designa a 4. Uno de ellos es el presidente, que es ratificado por el Congreso. Este Parlamento, al que se cuestiona esta designación, este Parlamento nunca observó a los 3 miembros, a los 4 miembros que hizo el Ejecutivo. Inclusive hemos, con el voto del APRA y de otras fuerzas, hemos ratificado al doctor Velarde como presidente del banco, y me parece muy bien porque está haciendo un buen trabajo al frente del banco. Pero la Constitución dejó a que 3 de estos miembros, o sea, la minoría, 3 de estos miembros puedan ser elegidos por el Congreso de la República con una mayoría calificada, o sea, 66 miembros. Es evidente que aquí lo que cabe es la correlación de fuerzas, y las bancadas políticas que hacemos alguna propuesta asumimos la responsabilidad política por las personas que presentamos. Yo lo que quiero llamar la atención es lo siguiente. Nosotros hemos tenido en el Banco Central de Reserva, por ejemplo, a Enrique Cornejo, como gran economista, un gran compañero, a Abel Salinas Izaguirre, que era ingeniero, fue ministro de Economía, ministro interior nuestro, y al señor Klimper se le imputa, se le descalifica, a pesar de haber sido 5 años miembro del Banco Central de Reserva, se le descalifica por el hecho de haber participado en este audio. Lo que yo sí creo es que habiendo una investigación preparatoria donde en esta instancia el fiscal recién está reuniendo los elementos de una supuesta imputación para ver si tiene contenido penal e ir a una etapa llamada preparatoria donde ya al haber indicios de una responsabilidad formula una denuncia, se pretende descalificar a una persona. El fujimorismo tendrá que asumir la responsabilidad si en su momento el señor Klimper es pasado de esta etapa a otra como investigado. Pero sí me parece absurdo que yo podría decir, fíjense, la comisión que preside Salaverry del fujimorismo, que va a investigar el tema de la refinería de Talara, va a llamar al señor Humberto Campodónico. Pero yo sería necio si yo descalificara al señor Humberto Campodónico conociendo su trayectoria profesional. Todos los que estamos los políticos que estamos en el Estado, tomamos decisiones. Y por esta toma de decisiones se nos inician a veces investigaciones que son profilácticas para la moral pública. Pero eso de ninguna manera puede ser un impedimento. Yo he leído hoy día en algunos medios las observaciones que se hacen. Pero nosotros, en el caso nuestro, dice, el APRA propuso a Rafael Rey. Aquí lo que ha habido es lo siguiente, y esta es una dinámica transparente. Así como hemos elegido a 6 miembros del Tribunal Constitucional con los nacionalistas, así como hemos elegido al defensor del pueblo, propuesto por Acción Popular. Propuesto por Acción Popular, y nosotros adherimos a una lista de profesionales que tenían simpatía. Lo que no se ha dicho ante el país es que un día antes de la designación, Peruanos por el Cambio apoyó la candidatura de Rafael Rey. Rafael Rey es un hombre honesto, decente. Es ingeniero, tiene una trayectoria, es un hombre de Estado, ha sido ministro. Él no era un experto en armas, ha sido un buen ministro de Defensa. Entonces, yo lo que sí creo es que todas las preocupaciones y especulaciones que pueden haber, yo tengo la seguridad que se van a disipar cuando se les vea el trabajo a ellos. Y nosotros, todos los que estamos en la función pública y especialmente en estos cargos de relevancia en el Estado, tenemos que tener muy claro que tenemos que garantizar la autonomía del Banco Central de Reserva, que es el contrapeso a quienes toman las decisiones en el otro sector, como en el caso económico del Ministerio de Economía. De tal manera de que cada bancada asumirá la responsabilidad de las personas que uno propuso. Yo sí creo, en el caso nuestro, nosotros, no es verdad que se diga que se tomó la decisión de un momento a otro. Lo de Rafael Rey yo lo he llevado al ámbito de mi bancada y he sacado un acuerdo por unanimidad. Los 5 miembros de la bancada estuvimos de acuerdo en auspiciar su candidatura porque tenía respaldo inclusive de Alianza para el Progreso, que luego sus razones tendrán que se desistieron. Pero ese es en honor a la verdad. Y segundo, ¿de cuándo acá hoy día se llama la atención que el proceso es irregular?
porque no hay consultas, o sea, no se abre una audiencia. Si los que vamos a asumir las responsabilidades somos los parlamentarios. Entonces, es obvio que los señores del Frente Amplio, que utilizan este mecanismo de decir, hay que hacer una audiencia para evaluar a los candidatos, ellos habían propuesto a Humberto Campodónico, como cuando lo hicieron también y propusieron a Defensoría del Pueblo, propusieron a otro candidato y votaron por él. Eso es absolutamente válido y democrático. Pero yo creo que a las personas, como dice el aforismo bíblico, por sus obras hay que conocerlos. Entonces, hay que esperar que trabajen. Yo no creo que Rafael Rey sea una persona irresponsable, que lo que hay que ponga en peligro la línea que el banco tiene de independencia, de profesionalismo, de ser el contrapeso en el marco del respaldo que tiene nuestra economía. Por eso tenemos esa confianza y hemos votado por él. Ya, pero, a ver, tú eres abogado, Javier, tienes mucha experiencia en el campo parlamentario, en el campo de la actividad pública, y la ley orgánica del Banco Central de Reserva, que está publicada en la página web de este organismo, el artículo 11 es preciso, ¿no? Tiene ahí una línea y media que es difícil, digamos, saltarse, ¿no? Dice, los directores deben ser peruanos, tener reconocida solvencia moral y poseer amplia competencia y experiencia en economía y finanzas. No dice I-O, dice I. Está bien, pues. Y entonces, bueno, la pregunta cae... Mira, yo tengo simple, para responderte, ¿no?, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista político. Desde el punto de vista legal, ¿cuál es la norma que manda? La Constitución. La Constitución le alcanza al Parlamento la responsabilidad de elegir 3 miembros. Según, primero, los requisitos que exige la ley orgánica. Los requisitos que exige la ley orgánica. Solvencia moral, Rafael Rey la tiene. No está en discusión. La tiene. No es cuestionado supuestamente porque no tiene un profesionalismo vinculado directamente a la especialidad de economía, pero es un hombre de Estado. Ha gerenciado 2 ministerios. Acá dice la ley, dice eso. Ha gerenciado 2 ministerios, ha sido parte del El artículo 11 dice eso. Ha sido parte del Congreso de la República. Yo no he cuestionado nada de eso. Yo solamente digo lo que dice acá este artículo 11, ¿no? Pero dice, está bien. Amplia competencia y experiencia en economía y finanzas. Eso se verá en el desarrollo de su trabajo. Y Rafael trabajo. dice ayer, por supuesto que tengo que estudiar y proceder con prudencia. Por supuesto que sí, cuando, por ejemplo... yo tengo el mayor de los respetos y aprecios elegida, personales por Rafael Rey. Una persona viene elegida al Parlamento, no tiene ni siquiera la idea de haber hecho en su vida un proyecto de ley y lo tiene que hacer. Y resultan a veces siendo mejores parlamentarios que los que ya tenemos muchos años. Entonces yo creo que este tipo de exquisiteces... ¿Tú lo has propuesto a Rafael a pesar de esto? ¿Tú habías leído, por supuesto? Por supuesto que sí, y asumimos la responsabilidad, porque lo que hay que ver es el resultado. Yo tengo la plena seguridad que con el señor Velarde, y los 6 miembros más que lo van a acompañar, el banco va a seguir siendo esa institución fundamental que da garantía al manejo económico, especialmente macroeconómico de nuestra patria. Entonces seríamos irresponsables si propusiéramos a una persona que... De repente, como ahora se cuestiona de uno el tema de la competencia y del otro el de la solvencia moral. Yo creo que esos son temas subjetivos que hay que ponerlos en su momento. Diré sí que la Constitución ha querido que el Parlamento tome su decisión. Y en cualquier momento que cualquier situación pueda suceder, las bancadas asumirán su responsabilidad. No vamos a correrle. De tal manera que yo creo que respeto las preocupaciones de algunos medios que he leído, pero yo creo que el banco se va a seguir manejando con la misma profesionalidad y con la misma solvencia moral con la que se ha venido trabajando estos últimos años. Porque yo recuerdo que también cuando se nombró al señor Velarde, él era jefe del equipo económico de Unidad Nacional, partido al que derrotamos en la elección del 2006. Y nosotros no tuvimos ningún inconveniente en poner el tema político como un argumento para impedir que un hombre de calificada trayectoria pudiera estar al frente del banco. Pero además, si algún peligro hubiere, el constituyente ha sido muy inteligente en establecer que la mayor responsabilidad de la conducción del banco la tiene el Poder Ejecutivo. Por eso que 4 miembros son propuestos por el Ejecutivo y uno de ellos es el presidente, que además, al tener voto dirimente, en ningún caso se puede poner en peligro la política que el banco tiene que señalar y que tiene que estar acorde con en concordancia con la del Ministerio de Economía para lograr los objetivos, ¿no? La segunda parte de mi pregunta no me la contestaste, lo que se refiere a Verónica Mendoza, que no va a las citaciones que tienen que ver con la investigación de las agendas, donde su letra aparece ahí.
Va a ir, va a ir. Yo creo que la señora Verónica Mendoza debe tener compromisos políticos y yo no creo que ella pueda ser renuente a un emplazamiento que le haga un fiscal o un juez. Si, como lo ha dicho, no tiene nada que ocultar, a pesar de lo que algunos medios han difundido de que ella ha viajado varias veces a Venezuela en la época que pertenecía al Partido Nacionalista, que era una persona muy cercana a la señora Nadine Heredia. Inclusive el señor Gutiérrez, que es el que denuncia de las reuniones en su casa, ha declarado de que ella asistía frecuentemente. Hay que dejar que el fiscal y los jueces hagan su trabajo. Yo, como político y adversario de ella, no me atrevería ya a condenarla o a sentenciarla porque me parece poco imprudente, ¿no? Bueno, ¿cómo ves los 100 días de Pedro Pablo Kuczynski, de Fernando Zavala? ¿Dónde está, digamos, desde tu punto de vista, el anuncio más importante? Si tú tuvieras que resumir de alguna manera, brevemente, cómo es la percepción que te dan estos primeros, digamos, chispazos de gobierno de Pedro Pablo, ¿cómo es que lo definirías? De verdad que estoy sorprendido y me comienza a generar una preocupación. Ah, no estás gratamente sorprendido. Estuve cuando se propuso a Fernando Zavala como primer ministro. Estuve cuando se armó el equipo de gobierno y cuando el presidente Kuczynski comencé a ver cómo él comenzó a proyectar la composición de su equipo ministerial y lo designó 15 días antes al primer ministro, 3 semanas antes, y conociendo la trayectoria profesional de Fernando Zavala, del ministro de Economía, del ministro de Trabajo y del propio Pedro Pablo Kuczynski, nosotros entendimos que en base a su experiencia, desde el primer día del gobierno, iban a poner en marcha algo que los peruanos están esperando, que es más importante que todo, es un shock de confianza. Nosotros, lo quiero decir, el año 2006, a esta fecha, ya habíamos puesto en marcha un shock de inversiones. Y en octubre, a 2-3 meses del gobierno, pusimos en marcha el shock de la descentralización, transfiriendo recursos a las regiones para poder estimular la inversión pública. Entonces, a mí lo que me preocupa es lo siguiente, fíjate, en 100 días han habido actitudes reactivas del gobierno, ni siquiera sistémicas o que sean parte de la estructuración de un conjunto de actividades de gobierno orientadas a devolver esta confianza al país. Porque si no sale lo del asesor, no sale lo de la llamada Comisión de la Integridad, que es evidentemente es una comisión hecha en el camino, improvisada para tratar de apagar este deterioro en la imagen, en la credibilidad del gobierno, que había levantado la bandera de la lucha contra la corrupción como parte de su programa de gobierno. Y lo que más me preocupaba es en el tema económico. Nos pidieron y nos exigieron que resolvamos rápido el tema de las facultades delegadas, que demoramos mucho, que cuando el Congreso la envió a 10 comisiones para que dieran su opinión, que estaban poniendo en peligro el tema económico en el país. Pero han pasado casi 100 días y no hay una medida importante en tema de manejo, en tema económico. Inclusive el día de ayer, cuando se ha discutido y casi por unanimidad se ha votado lo del IGB justo, que no es una propuesta del partido de gobierno, sino del partido fujimorista de oposición, y sus parlamentarios han votado a favor, convencidos de que esa es una medida buena, y también convencidos, muchos están convencidos de que disminuir 1% del IGB en este contexto en que se está cayendo la recaudación fiscal, en que recién ahora, después de 100 días, se comienza a tratar de sincerar la gravedad de cómo nos ha dejado el gobierno del señor Humala la economía del país. Entonces, ¿y por qué crees tú, a ver, con tu experiencia política, qué crees que está detrás los compromisos del señor Kuczynski con el gobierno anterior? Compromisos. Es obvio que en las últimas semanas, en la segunda vuelta, el señor Humala puso en marcha a todos los ministros, puso en trabajo a todos los ministros y funcionarios para que apoyaran al presidente Kuczynski. Por favor. Habían ministros que eran contestatarios como una especie de vocero de una candidatura. Entonces se están pagando favores. No hay que olvidar que cuando se fueron a sustentar el primer ministro de las facultades delegadas, tuvimos que emplazarlo
para que pudieran hacer un diagnóstico de cómo habían recibido el país y justificar las facultades delegadas. Y solo lo hicieron al segundo día, el primer día nada. Y a cuentagotas dijeron algo. Ahora resulta que cuando pasa el tema de las bambas, un ministro dice, ¿saben qué? Nos han dejado 5 decretos supremos firmados con compromiso por 400 millones de soles. Un gobierno serio que asume funciones desde el 28 de julio tiene que tener muy claro cuáles son las prioridades coyunturales que tienes que enfrentar para evitar este tipo de conflictividad como el de las bambas. Lo de las bambas no es un proyecto cualquiera, es el más importante, el proyecto minero más importante, el que tenía todas las características de responsabilidad social, de compromiso de cumplimiento medioambiental, y ya está en marcha. Entonces, yo creo que, yo estoy muy preocupado porque veo mucha improvisación, y puede haber un elenco de buenos ministros, pero me parece que no están articulados en base a objetivos muy claros de gobierno. Entonces, están actuando reactivamente, como por ejemplo ahora. Todo el trabajo de esta Comisión de la Integridad de los 45 días va a estar solamente librado a mirar a quienes han nombrado de viceministros, de directores generales los ministros. Ayer acaban de licenciar al viceministro de Agricultura porque tiene una acusación por un delito grave, 9 años, y su coimputada está prófuga de la justicia. A ver, ¿cómo un ministro nombra de viceministro a una persona así? Tiene que tener una responsabilidad política. Entonces, en estos 100 días, la oposición en su conjunto hemos sido muy permisivos y hemos comprendido de que no podemos salir pues de frente a enfrentar al gobierno en estos casos, pero en otro escenario, el caso del doctor Moreno le hubiera costado la cabeza al primer ministro. No se le puede echar la culpa a nadie, sino a quien designa a este tipo de funcionarios, este ministro de Agricultura. Inclusive ahora se conoce que hay un sujeto que tiene un conflicto por haberse apropiado de tierras en el proyecto Puyango-Tumbes y lo están nombrando director del proyecto Puyango-Tumbes. ¿Esos problemas los genera la oposición? No. Son erróneas decisiones tomadas por quienes asumen funciones y creen que pueden, cuando tienen un ministerio, pueden llevar al compadre, al amigo o alguien que te puede facilitar las cosas de carácter personal y no el cumplimiento de objetivos, ¿no? Por eso creo que se van a entrampar en este tema de la Comisión de Integridad y todos los 45 días que le han dado al ex defensor del pueblo creo que va a estar solamente mirando quiénes son los viceministros y los altos funcionarios que han nombrado este gobierno que están duramente cuestionados, ¿no? Una última cosa, Javier, ¿cómo ves esta ley o este proyecto de ley o esta discusión en torno a la reelección de los alcaldes que está pronta a iniciarse en el Congreso de la República? En el quinquenio pasado, Mauricio Mulder tuvo una opinión a favor de recortar el mandato a un solo periodo de 4 años. Yo en el Pleno expresé mis razones por las cuales yo apoyaba que los gobernadores especialmente tuvieran 4 años y 4 años de reelección y de luego viniera la alternancia. O sea, 4 años de descanso. 4 más 4. 4 más 4. ¿Por qué? Porque los gobiernos regionales son la dimensión al interior del país del gobierno nacional. Entonces, el Parlamento actuó reactivamente porque metieron preso a Álvarez, a Viaña de Tumbes, a Santos de Cajamarca. Entonces, 4 años, como creyendo que recortando el mandato la corrupción se iba a extirpar. No es así. Entonces, lo que hemos puesto en peligro son nuestros proyectos de mediano y largo plazo. Porque eso va a significar que un gobernador regional, el alcalde de repente puede hacer una plaza, un parque, cuidar el tráfico, el tránsito, pero los gobernadores regionales no van a poder proyectar ningún, por ejemplo, proyecto de mediano y largo plazo, como por ejemplo una represa, como por ejemplo construir un hospital, porque lo que van a hacer es entrar y hacer la obra pequeña, confundirse con los alcaldes para hacer obra pequeña, porque son 4 años. Yo sí creo, mi posición personal, no de la bancada, es que me ratifico en lo que sostuve el quinquenio pasado. Yo creo que deben ser 4 años, 4 años adicionales, una reelección y luego ir a la alternancia, que creo que sería lo saludable. ¿Y eso que tú piensas de convertirse en, digamos, un instrumento político para los próximos meses, implicaría que los actuales alcaldes pueden reelegirse una vez más? Ya, esa es otra discusión. Si hay una discusión porque se aplica la teoría de los hechos cumplidos, esto puede comenzar a funcionar a partir de las autoridades que se elijan después de la elección del año 2018. Pero tenemos que ir a reestructurar. O sea, sí le
digamos, llegaría ese beneficio a los actuales alcaldes. No. ¿No le llegaría? No, yo estaría... ¿Tú crees que no? Yo estaría, o sea, debería funcionar, pero a partir del 18... Habría que forzar una disposición en la Constitución, una disposición para establecer que esta modificación, que si se aprobara este año, se ratifique el otro, le alcance a las actuales autoridades. Y eso sería discutible. Para evitar esa discusión, para no decir que queremos beneficiar a tal o cual persona, hacemos la reforma constitucional y esta comienza a operar a partir de las próximas autoridades que se elijan el 2022. Va a depender de la mayoría. A nosotros no somos mayoría, pero tenemos una opinión, y es mi opinión coherente con la que tuve en el quinquenio pasado cuando se hizo esta modificación constitucional. Muy bien. Muchas gracias, Javier, por acompañarnos esta noche en esta primera parte del programa. Muy amable. Amigos, vamos a una pausa comercial. Regresamos con Ricardo Vázquez Kunze para hablar de política, por supuesto, de la parte también comunicacional, cómo es que puede manejar el gobierno mejor lo que es la comunicación en esta parte del gobierno. Regresamos enseguida con más en Redes y Poder. Permiso.